bendigo, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazo mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Bendiciones, hermanos, queremos saludarles a través de este video y decirles que estamos bien y que no hemos dejado de orar por ustedes. Queremos compartir una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, del verso 3 al 6, y dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos queridos, ¿cómo están? Pasándoles por aquí para saludarles, para desearles mucha bendición y que sea Dios protegiéndonos y guardándonos cada día. Queremos verlos a todos, saludarnos, vernos cara a cara, y es un gran deseo, la verdad. Bueno, tenemos un versículo que es Josué 1:9, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Dice, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Buenos días, hermanos. Como es nuestra costumbre todos los domingos, vamos a repasar los versículos correspondientes a este mes de mayo. Los podemos encontrar en el libro de Mateo, Mateo 6, 13, 15, y lo podemos repetir todos juntos. Mateo 6, 13, 15. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Salmo, donde
hallaré salud, perdón, santidad, virtud. Paz y vida en plenitud, con la gloria eterna. Vanas son las obras, he nacido en maldad, he obrado iniquidad, y hoy y en la eternidad salvarán las obras. Corro a Cristo Salvador, Cristo príncipe de amor, a Él me entrego, pecador, solo Cristo salva. Vano es el llanto, nunca puede darme perdón, renovar mi corazón, por quitarme un borrón, lágrimas son vanas. Corro a Cristo Salvador, Cristo príncipe de amor, a Él me entrego, pecador, solo Cristo salva. Solo Cristo salva, sálvase de todo mal, da la vida eterna. Cristo vivo, manantial, brota tú en mi alma. Corro a Cristo Salvador, Cristo príncipe de amor, a Él me entrego, pecador, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana otra vez viniendo delante de la presencia del Señor y delante de su palabra, guiados por su Santo Espíritu y pidiendo que el Señor bendiga este tiempo muy especial. Qué bueno es seguir viendo los saludos de los hermanos, cantando los cánticos que alaban al Señor y por supuesto escuchar la lectura de la palabra de Dios. Muy bueno, el Salmo 32, que en un momento lo comentaremos y otra vez estamos esperando a que el Señor nos dé la oportunidad de reunirnos en el edificio de la iglesia, pero hemos considerado, hablando en el consejo, que hasta que no pasemos a esa segunda fase donde se permite por lo menos el 50% del aforo, no vamos a reanudar los cultos en la iglesia. Seguiremos con este plan, creemos que serán 2-3 domingos más, así que esperamos que ese sea un plazo que de alguna manera nos permita volver a vernos y tener reunión con todas las medidas de prevención que el Señor y que el gobierno nos dé nos diste para hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, todo con sentido común y de manera que podamos disfrutar de ese tiempo de fraternidad que necesitamos los hermanos unos con otros. Quisiera ir a la lectura de hoy y vamos a leer en Segunda de Samuel. Quisiera llevaros a Segunda de Samuel, el capítulo número 12, versículos del 1 al 7. Segunda de Samuel, capítulo número 12, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera y contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey y te libré de la mano de Saúl.
Hasta ahí leeremos. Tú eres aquel hombre. Tú eres la persona a quien Dios quiere hoy hablarle. Yo soy la persona a quien Dios quiere hablarme. Vamos al Señor en oración a pedir que Él guíe nuestro tiempo de estudio de la palabra a continuación. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia y verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra sabemos que es divina, porque no hay otra palabra que nos diga toda la verdad. Y toda la verdad y nada más que la verdad. Señor, a veces me sorprendo al leer textos como este, que lo tenemos aquí delante, como tú te manifiestas realmente como eres y muestras tal como eres, como son los hombres. Incluso muestras aquellos hombres especiales tuyos como eran en realidad. Que no eran roboces, que no eran superhombres, que no eran algo diferente de lo que podemos ser los demás hombres, solo que tú obraste por tu gracia y por tu misericordia de manera especial con estos hombres. Señor, hoy pedimos que también tu misericordia y tu gracia nos hable, nos toque, nos transforme y nos haga ser más semejantes y más igual que Cristo. Para la honra y gloria de Dios te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí tenemos una historia que sigue un patrón que me ha gustado, ese patrón que voy a escoger o lo vamos a ver en ese Salmo 32 que hemos leído. Ese patrón que nos muestra el Salmo 32 de cómo Dios obra con el hombre, cómo Dios habla con el hombre, cómo Dios transforma o lleva a cabo esa transformación en el hombre, que son las pautas que Dios hace. Y vemos muy bien que Dios tiene varias maneras de hacernos ver nuestro pecado. En primer lugar, la ley escrita en nuestros corazones, nos dice en Romanos 2:15, la conciencia. Esa conciencia que Dios nos ha dado a cada uno, Dios es la manera en que Dios tiene de hacernos ver el pecado. También nos dice la palabra de Dios que aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que nos habla a nuestro corazón y a todo nuestro ser, a nuestra alma. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que convence de justicia y de juicio. Según Juan 16:8, Él nos habla. Y todo aquel que es hijo de Dios sabe que el Espíritu Santo está constantemente guiándole, hablándole, enseñándole, constantemente. Y también tenemos la palabra de Dios. Así que esa es la manera en que Dios nos habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios que nos podía venir de diferentes maneras. Antiguamente nos venía a través de los profetas, y este es uno de los casos, a través de los profetas. Dice Hebreos, ya que empezamos, voy a leerlo. Dice Hebreos, capítulo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, que precisamente es lo que tenemos hoy aquí. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar muy atentos como antorcha que alumbra y que nos guía y que nos enseña. Es lámpara a mis pies, es tu palabra. ¡Qué bendición! Entonces, a través de la palabra de Dios, el Señor nos enseña. Como os estaba diciendo antes, el Salmo 32 sigue un patrón de cómo
el Señor nos hace ver el pecado. Y cuando nos lo hace ver, realmente a través de la conciencia, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, esas son las tres formas como Dios nos convence y nos habla del pecado. Vamos a ver que cuando nos hace ver el pecado, cómo nos lleva a la restauración. ¿Qué pasos para tener esa restauración? Volver a tener estar reconciliados con el Señor. Hemos leído, o nos han leído los hermanos el Salmo 32, y es muy bonito ver ahí como la primera cosa que el Señor hace cuando quiere hacerte ver tu pecado es que te confronta con tu pecado. Te confronta con tu pecado. Dice el versículo 3, mientras callé, Salmo 32, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es ese confrontar el pecado. ¿Te das cuenta que eres pecador? ¿Te das cuenta que has pecado? ¿Te das cuenta que has hecho mal? ¿Te das cuenta que eso que dijiste, eso que hiciste, eso que pensaste es pecado? Y no tiene otro nombre que pecado. No lo intentemos justificar. Entonces, la primera cosa que hace es confrontarnos. Nos confronta con el pecado. La segunda cosa, y para seguir viendo en este salmo, que luego iremos a segunda de Samuel para verlo, es que el Señor quiere llevarnos, tras confrontarnos con el pecado, quiere que ahora, tras la confrontación, lleguemos a la confesión. Y esa confesión es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y Dios obra de manera muy especial para llevarnos a esa situación. Y lo hace milagrosamente. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1, que Dios quiere en el versículo número 5 y 6, la confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mientras que yo sufría, pero cuando mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré, ahí entonces empieza la obra, llega la obra de Dios a profundizar. Empieza con la confrontación, pero profundiza con la confesión. Y esa profundidad que quiere llegar tiene que pasar por el arrepentimiento, tiene que pasar también por esa confesión y tiene que pasar por la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que tiene que ver también con esa. Y ahora viene, tras la confesión y el arrepentimiento, viene el perdón. Y es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice el Salmo 32 que tenemos que, tras la confrontación y la confesión, llegaremos a la consagración. Y es entonces que podemos tener esa relación con el Señor. Muchas veces queremos estar bien con el Señor y no queremos confrontar nuestra situación, nuestro pecado, y no queremos confesar nuestro pecado, y entonces no vamos a poder tener una verdadera consagración al Señor. Esa consagración
que viene con bendición. Dice el versículo 1 del capítulo 32 de Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo puede ser que llegue ahí? Pues que he pasado por la confrontación, he pasado por la confesión, arrepintiéndome, confesando el pecado y recibiendo el perdón. Entonces puedo llegar a su presencia y el Señor me dice: bienaventurado eres. ¡Qué bendición tan grande poder llegar así al Señor! El versículo número 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora estoy liberado. Antes estaba hundido, aturdido, realmente deprimido por causa de mi pecado, pero una vez que vine, y esta es la gran realidad, si tú vienes sinceramente y pones tus rodillas en el suelo, entonces recibirás la bendición del Señor de poder realmente disfrutar de lo que Él tiene para ti y para mí. Tú podrás disfrutar de esa bendición que es de poder estar en la presencia del Señor a través de Cristo, por la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, dice el versículo número 11: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Ahora esa consagración se manifiesta disfrutando de la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Y entonces veo como Dios me guía, como Dios me da dirección, y tengo sentido de ser un hijo que honra y glorifica el nombre del Señor. Pero he tenido que pasar por la confrontación, por la confesión, y ahora disfruto de la consagración al Señor. Dice el versículo número 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está. Ahora voy en el camino del Señor, siendo guiado por el Señor, pero he tenido primero que pasar por esa situación. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Y vamos a ver ahí la situación. El rey David, Dios le ha bendecido. El rey David ha tenido grandes bendiciones en su vida. Dios le ha dado la nación completa, que al principio no se le resistía. Dios le ha dado la bendición de poder ser un hombre de Dios que guía al pueblo de Dios. Dios les da muchas victorias y llega a una situación en que tiene una posición y ahora es respetado por todos, es reconocido por todos, es honrado por todos, y él cree que está muy bien con Dios. Y hay peligro de llegar a la cúspide, hay peligro de estar sintiendo que estoy bien con Dios. Y el peligro es que se baja la guardia. Viene el orgullo, viene la comodidad, y nos dice la palabra de Dios que David, cuando llegó la época de la guerra, David se quedó en el palacio y los soldados y los generales fueron a la guerra y él se quedó a descansar. Y tras dormir su siesta, se levantó y desde su terrado hizo algo que no debía de ver, desde su tejado. Y era un tejado que era un terrado que se podía ver alrededor. Y él vio en el patio de una casa, donde normalmente nadie podía ver, pero él estaba en una posición muy alta, él vio una mujer desnuda.
le pareció hermosa, la llamó, durmió con ella, la mujer se marchó a su casa, luego le mandó decir que había concebido. Él antes había preguntado para ver quién era esa mujer y se le había informado, es la esposa de Urías el Eteo, uno de tus 30 valientes que daría su vida por ti. Y él aún así la mandó llamar, durmió con ella, ella quedó embarazada y después de que se había ido le hizo saber, estoy embarazada. Entonces David manda llamar a Urías Eteo que venga y le dice, qué bien, cómo ha ido la guerra, muy bien, pues vete a tu casa y estate con tu mujer, básicamente es lo que le dice. Él dice, como soldado, debo una lealtad a mis compañeros, debo una lealtad a mi pueblo, debo una lealtad a mis generales, debo una lealtad al rey, no dormiré cómodamente en mi casa. Así que dice que duerme en el patio del palacio, en la calle, hasta que le vuelve a llamar y le dice, pues bueno, ya después de muchos intentos, vuelve al frente y lleva esta carta. Y David le da la carta de su sentencia de muerte en la mano. Y él la lleva al general Joab y el general Joab la lee y la carta dice, pon a Urías al frente, que se retiren todos para que el enemigo lo mate. Muy mal, muy mal. Pero el pecado es así. El pecado trae la muerte. Y aquí vemos realmente que las consecuencias del pecado traen la muerte. Y de esta manera nos muestra este capítulo como el pecado es terrible. Dice Santiago, el capítulo número 1, versículos, un momentito, sí. Santiago capítulo número 1, dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia es envidia, deseo malvado, deseo malo, deseo no justo, deseo indebido. La palabra de Dios nos dice que el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado. Lo que el pecado cobra trae muerte. Y aquí lo vemos. Vemos en esta historia que David, por pecar, causó muerte. Pero entendamos bien claramente lo que la palabra muerte significa en la Biblia. La palabra muerte significa separación. Y cuando uno peca, en realidad, aunque no cause una muerte física, ha causado muerte. La palabra muerte es separación. Entonces, cuando tú pecas contra Dios, creas separación. Separación de tal manera que has creado un muro, has creado una situación de romper la comunión, has creado una situación de que pierdes el gozo de la salvación, has creado en tu vida una situación en que sientes apatía por la palabra de Dios, sientes apatía por el mensaje de la palabra de Dios, sientes realmente que la oración no tiene razón y para qué voy a orar, y parece que tu oración no llega más allá que a las paredes que te rodean. Eso es lo que produce el pecado. Y David ha llegado a esta situación, porque nos dice la palabra de Dios que por lo menos por 9 meses, David no ha arreglado su pecado, no ha arreglado su situación. Ha estado realmente intentando taparlo. Y la palabra de Dios nos dice, el que encubre
su pecado. Mirad cómo dice. Nos dice en Proverbios capítulo 28. Sí, Proverbios capítulo 28. Nos dice así la palabra de Dios. Hoy voy a buscar unos cuantos versículos. Dice el versículo número 13, Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y eso es clave. Cuando vayas a pecar, cuando seas tentado, que el temor de Dios te venga. Que sientas temor de ofender a un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Apartaros del mal, apartaros del mal, apartaros del mal. Mas el que endurece su corazón, dice Proverbios 28, 14, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezcamos el corazón. Escuchemos la palabra de Dios. Y hermanos, no podemos esconder el pecado. Porque vamos a ser confrontados por la conciencia que nos va a acusar, vamos a ser confrontados por el Espíritu Santo que nos va a hablar, y vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. Y ahí está, y David fue confrontado con la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios, dice segunda de Samuel, capítulo 12, dice versículo número 9, Natán habla al rey David a propósito. Gloria a Dios por hombres como Natán. Ese profeta que estuvo dispuesto a ir delante del rey y no era para traer un mensaje de rosas, un mensaje bonito. Era para confrontarle a él con su pecado. David podría haber dicho, aquí te quito la vida. Jeremías sufrió de parte del rey. Y otros profetas. Manasés mató a Isaías porque le llamó la atención. Pero aquí tiene el valor de venir Natán y hablarle directamente y mostrarle el mensaje. Y además lo hace con mucha sabiduría. Le pone una parábola, una historia que le cuenta. Y la palabra de Dios nos dice. Y entonces llega, como estaba leyendo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Deberíais de estar con la Biblia en la mano. Porque así estaríais viendo realmente lo que estoy diciendo. Estamos últimamente más cómodos y como estamos en casa y el pastor no nos ve, pues entonces, pero el pastor no tiene que ver. Es el pastor de los pastores. Y el pastor de los pastores nos ha dado el mismo mensaje a todos, la palabra de Dios. Así que, hermanos, coge la palabra de Dios y lee conmigo. Segunda de Samuel, capítulo número 12, versículo número 9. Y ahí en el versículo número 9 dice, estamos hablando de la primera parte, confrontación. Y cada uno de nosotros nos dice la palabra de Dios, tú eres aquel hombre que necesita ser confrontado. Tu conciencia te confronta, el Espíritu Santo te confronta y la palabra de Dios te confronta. Dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David, conoces la Biblia, conoces la palabra de Dios, sabes qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué pecaste? ¿Por qué la tuviste en poco? David, ¿te das cuenta? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus oídos, delante de sus ojos? Claro, si son cosas que decimos, oídos, pero si son cosas que hacemos, ojos. Nos ve en todas partes. Los ojos de Jehová están en todas partes, recorriendo toda la tierra. No hay nada que podemos hacer a escondidas. Y la palabra de Dios nos lo dice. Hermano, la palabra de Dios es importante. Dice Hebreos, capítulo 4. En cuanto a ese confrontarnos la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 4. Dice el versículo número 12. Todos conocemos el 12. El 13 menos, pero voy a leer el 12 y el 13. Y vamos a ver lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, si está viva, es activa. Y está ahí moviéndose.
Pues es viva, porque nos habla. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra dentro, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne dentro los pensamientos y las intenciones dentro del corazón. Y ahora escucha, versículo 13. Dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa que podamos hacer que Él no lo sepa. No hay cosa, no hay pecado que cometamos que Él no lo vea. Y tendremos que darle cuenta. David, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? José, ¿por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Y podría pronunciar el nombre de cada uno de vosotros. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Dios? Si tienes en poco la palabra de Dios, tienes en poco también aquel que da la palabra de Dios, Dios mismo. Así que cuando somos confrontados con nuestro pecado, cuidado de erguer la cerviz, levantar la cerviz. Al contrario, inclina y reconoce y date cuenta. Dios está hablándote. Y Dios no es cualquier otra persona de este mundo. Él es el único. Él es el que siempre tiene razón, el que siempre dice la verdad, el que nos conoce mejor que nadie. Incluso nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que Dios confrontó a David con su pecado. Y es la gran necesidad que tenemos todos. Es la gran necesidad que tiene este mundo. Es la gran necesidad que tienen nuestros gobernantes y todos. Pero hermano, no venimos a la iglesia. No escuchamos la palabra de Dios para saber lo que necesita el otro. Venimos para escuchar lo que nuestra alma necesita. Toca, deja que el Señor toque tu corazón y te hable y te enseñe. Ahora, tras la confrontación, lo que Dios quiere hacer es que llegues a la confesión. Y para eso te tengo que mostrar tu pecado, te tengo que mostrar tu condición y te tengo que mostrar realmente que hay un Dios que es 3 veces tan santo. Y es importantísimo darte cuenta cómo Dios nos muestra la obra para que lleguemos a la confesión. Dice el versículo número 10. Por tanto, está hablándole de las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El pecado traerá castigo muchas veces. Y aun cuando somos perdonados, lo que son las consecuencias naturales vienen sobre nosotros. Y dice David, versículo 13, entonces dijo David a Natán, versículo 13, recuerda, primero confrontación, segundo confesión, y aquí vamos a ver. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hay consecuencias, pero Dios va a ser misericordioso contigo. La paga del pecado es muerte. David, mereces la muerte. Eso es lo que merece. Pero la gracia de Dios ha obrado de tal manera de que un inocente morirá. Y muchas veces es así. Por causa de nuestro pecado, un inocente paga las consecuencias. Es la idea, y no quiero que nadie piense que estoy tratando de mover la doctrina de la palabra de Dios, pero el hijo de David, inocente, no culpable, murió. Aquel que era la muestra de su pecado, la demostración de su pecado, Dios lo llevó al cielo. La palabra de Dios termina en ese texto diciendo de que Él va al cielo y un día David lo verá.
Él ya no puede venir a mí, yo sí que podré un día ir a Él cuando esté en la presencia del Señor. Y es así. El pecado siempre cobra consecuencias. El pecado siempre desagrada a Dios. Termina el capítulo número 11 diciendo que ese niño, tras morir, versículo número 27, 11:27, segunda de Samuel 11:27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable. El pecado. No hay pecado pequeño que no desagrade a Jehová. No hay pecado que le dé lo mismo. Todo pecado desagrada a Dios. Así que David se arrepintió, y una de las cosas que muestra ese arrepentimiento, el rey que hubo antes de David fue Saúl. Y Saúl, sabéis que empezó bien, pero luego desobedeció a Dios, no cumplió la palabra de Dios, no hizo los mandatos de Dios, y luego buscó, cuando había sido pillado en su pecado y fue confrontado con su pecado, él orgullosamente le dice a Samuel: Samuel, reconóceme delante de los hombres, no me avergüences delante de ellos, que ellos me tienen en estima y que no pase esto. Luego, tras su pecado, le dice a través de Samuel de que su reino le va a ser quitado y de que Dios ha escogido a otro. Y Saúl pelea y está dispuesto a que él no va a perder su reino, mi familia, mi palacio, y es todo para mí, y no me importa nada más. Y estoy dispuesto a matar al mismo David, si es necesario, aquel que Dios ha escogido. Y no se arrepiente. Aunque reconoce, pero no es lo mismo remordimiento por el pecado que reconocer el pecado, arrepentirse, confesarlo y pedir y desear el perdón de Dios. Y David, tras este pecado, escribe el Salmo 51. Si queréis ir conmigo al Salmo 51, dice unas palabras que me llaman mucho la atención y hacen ver realmente cómo es el corazón de David. Todo el Salmo es muy precioso, empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Él lo reconoce y se da cuenta. Y una de las cosas que más me gusta que se ve el corazón del rey David es el versículo número 11. Estoy a punto de perderlo todo. De hecho, David había proferido un juicio: 4 tantos le será devuelto a ese. Cuando la ley de Dios decía que cuando alguien robaba un animal y lo mataba, tenía que devolverlo por 4. Y cobró las consecuencias. 4 hijos de David, 4 hijos del rey David murieron tras todo esto. Y de hecho, la palabra de Dios dice que esos 4 hijos que cayeron fueron consecuencias de este pecado del rey David. Y Dios le cobró. El bebé que murió. También hay a Amón, Absalón y Adonías, otros 3 de sus hijos. De tal manera que cometieron incluso fornicación. Violó uno de sus hijos a una de sus hermanas. Y luego Absalón se acostó con las mujeres de David.
en público. Lo que David hizo a escondida, se hizo en público con las mujeres, en el terrado del palacio. ¡Qué fuerte! Y a veces pienso, ¿por qué ocurre estas cosas? Es que el pecado lleva a más pecado y tristemente el pecador que persiste en su pecado incita y anima a pecar a otros. Lee Romanos capítulo 1 y el final del capítulo 1 solamente te dice que unos se alegran del pecado que otros cometen. Y es lo que estamos viendo hoy. Cómo la gente se alegra del pecado que comete la gente, en vez de entristecernos y pedir misericordia y apartarnos del pecado y arrepentirnos. Y David, cuando llega a esta situación, dice en el Salmo 56, versículo número 11, yo sé que no lo merezco, es lo que está tratando de decir en este Salmo David, pero pido una cosa solo, lo perderé todo, pero una cosa pido, versículo número 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si hay una cosa que no quiero perder en este mundo, es a ti, Señor. Es tu presencia, Señor. Es estar delante de ti. Con razón podemos leer otros salmos donde el corazón de David, a la casa de Jehová, en la presencia del Señor, deleitarme en Dios. Y podemos verle cuando peca, sigue con el mismo deseo. Señor, no sé cuántas cosas voy a perder. Perderé el reino, que lo pierda. Perderé la familia, qué terrible. Merezco yo la muerte, no ellos. Y yo sé que David lo pidió. Pero Dios le dijo, no vas a morir tú. Y tú y yo merecemos la muerte por pecar. Pero hay una cosa que David le dice bien claramente en este salmo a Dios. Señor, que no te pierda a ti. Que no me apartes de ti. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué corazón más amoroso de Dios y de la obra que Dios ha hecho por él! Eso es devolver amor a Dios. Señor, quiero estar en tu presencia, quiero estar contigo, quiero tu palabra, quiero tu Santo Espíritu, no me apartes de ti. Así que con ese ruego, él viene arrepentido, confiesa su pecado. La palabra confesión es una palabra que deberíamos, mirándolo en el griego, la palabra confesión es decir lo mismo. Y esta palabra nos enseña realmente, aquí está, que hay cosas en nuestra vida. La palabra en el griego, estoy buscando la palabra en el griego, un momentito, y os lo digo enseguida, es homologueo, o la H se escribe en hebreo como J, homologueo. Y lo que está diciendo es igual y logo. Homo, igual, y logo, palabra. Y confesar es decir las mismas palabras. O sea, di lo que has hecho. Cuando tienes que confesar tu pecado, no andes con rodeos. Señor, te pido perdón por lo que haya podido ofenderte. ¿Cómo que haya podido ofenderte? No. Di el pecado que has cometido y confiésalo. Eso es confesar el pecado. No hay que ser ambiguo, no hay que ser genérico, hay que ser específico y directo. Porque si tú quieres un perdón específico y directo, tienes que confesar realmente tu pecado a Dios y reconocerlo. Así que esa confesión te va a llevar al verdadero perdón que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y luego disfrutaremos de esa consagración o esa bendición que Dios tiene para nosotros. Nos dice la palabra de Dios que cuando David confesó su pecado, Dios le bendijo. Dios realmente le
mostró realmente que había aceptado su perdón y estaba dispuesto a perdonarle. Así que nos dice la palabra de Dios que vino él y reconociendo y dice, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias a Dios porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En el Salmo 103, versículo 3. En el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y ahora empiezas a disfrutar verdaderamente de esa relación con el Señor. No puedes tener consagración si no pasas por la confrontación y la confesión. Es imposible. Nos dice en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que cuando tú confrontas tu pecado, cuando tú confiesas tu pecado, entonces estás preparado para consagrar tu vida a Él. Y esa vida es consagrada, es bendecida por Él, es guiada por Él, es fortalecida por Él, es realmente un disfrute, un gozo estar con Él. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios le bendijo. Nos dice al final del texto que una vez que arregló su pecado, que arregló su situación, y se hubo casado con Betsabé, Dios le dio un hijo y le bendijo. Y ese hijo se llamó Jedidías. Tú dices, ¿Jedidías? No me sonaba ese nombre. Pues Jedidías significa amado de Jehová. Y el pueblo, y también su padre y su madre, le llamó Salomón. Jedidías y Salomón son la misma persona. Bendecido Dios. Y sabéis una cosa, tras esta situación David salió a la guerra y venció. Y Dios le mostró que no había apartado su espíritu de él, porque otra vez lo coronó. El siguiente párrafo del 26 al 31, ahí en 2 de Samuel capítulo 12, nos narra cómo este mismo ciudad de los amonitas fue conquistada y al rey le fue quitada su corona y fue puesta en la cabeza de David y reconocido y aceptado por el pueblo y por Dios. Hermanos, se ha hecho un poco tarde, vamos a acabar ya, pero qué importante es tener en cuenta que Dios quiere confrontarnos. Es la palabra de Dios. A veces uno dice, yo vengo a la Biblia, a la iglesia, a las reuniones para recibir bendiciones, pero no me gusta que me llamen la atención. Yo no llamo la atención a nadie, es Dios, es su palabra, es el Espíritu Santo. Y no hay manera de acercarse a la santidad de Dios sin reconocer nuestra pecaminosidad, sin reconocer nuestra indignidad. Somos indignos de la santidad de Dios, pero Dios es tan misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada día. Por su misericordia no hemos sido apartados de Dios, no hemos sido castigados por Dios, porque Dios es misericordioso. Qué bendición tan grande que al ser confrontados y confesar nuestro pecado podemos tener esa dedicación, esa bendición, esa consagración a Dios, a su palabra, a su mensaje, a su servicio, para dar honra y gloria al Señor. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos muestras en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte, ayúdanos a andar en ti, en tu palabra. Perdónanos nuestras faltas y pecados y claro, cada uno específicamente en su hogar debería de confesar su pecado, reconociéndolo, confrontándolo, siendo confrontado con él y pedirte a ti perdón. Y pedimos, Señor, que cada alma de nuestra congregación esté consagrada a ti tras haber pasado por los pasos de confrontación y confesión. Ahora te damos muchas gracias por lo que has hecho por nosotros
Bendícenos y danos una rica semana en el Señor, en que podamos vivir santamente para nuestro Dios, santo, santo, santo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, es una gran bendición poder disfrutar de todo esto, porque Cristo fue el inocente que pagó por todos nuestros pecados y nos libró de toda maldad. En Cristo, el inocente, muriendo por los culpables, tenemos esa vida consagrada para Dios a través de confrontar el pecado, confesarlo y entregarnos en sus manos. Que el Señor os bendiga y ir en paz. Adiós.